Si hay algo que siempre intento tener preparado en mi cocina es algo dulce, porque aunque me guste comer saludable, hay días en los que simplemente quiero una galletita, un brownie o algo con chocolate. Y en estos momentos tener algo casero ya preparado va a hacer toda la diferencia. Así que en este video te voy a mostrar 5 diferentes snacks para que puedas tener a la mano durante la semana. Así que espero que les guste, no olviden de suscribirse, de regalarme un like y vamos a empezar. Vamos a empezar aquí con dátiles. Lo que voy a hacer es simplemente retirar las pepitas de los dátiles y luego le vamos a agregar un poquito de agua caliente, simplemente para que se pongan un poquito más suavecitos y podamos preparar el relleno de este postre o este snack que realmente va a salir súper rico. Vamos a dejarlo remojando por unos 5 minutos nada más, lo colamos y luego lo vamos a transferir a un plato, a un bol, en donde vamos a utilizar un tenedor para poder aplastarlo y formar un puré. A esta mezcla también le vamos a agregar un poquito de miel, puede ser miel de maple, miel de abeja, vamos a agregar esencia de vainilla, también vamos a utilizar mantequilla de maní, también vamos a utilizar harina de almendras o harina de avena. Yo prefiero la harina de almendras porque tiene un sabor demasiado delicioso. Le agregamos una pizquita de sal y totalmente opcional al final decidí agregarle unas chispitas de chocolate, chiquititas, minis, simplemente para que estén allí en este relleno. Terminamos de combinar y lo dejamos a un lado porque vamos a utilizar chocolate que necesita estar derretido, pero acá lo puedes hacer de dos maneras. Lo puedes hacer a baño María o lo puedes hacer simplemente en el microondas utilizando intervalos de 30 segundos. Ahora utilizando estos moldes de silicona que realmente ayudan un montón, pero si no los tienes puedes utilizar pirotines, no recuerdo cómo se dice, pero esos pirotines de papel, y vamos a empezar a agregar el chocolate derretido para formar una base. Una vez que tenemos todas las bases cubiertas con el chocolate, vamos a agregar el relleno y finalmente vamos a cubrir el resto con chocolate, o sea, la parte de arriba con chocolate. De esa manera tenemos chocolate, relleno de chocolate. Lo único que queda aquí es llevarlo a la refrigeradora para que el chocolate se ponga firme, durito, y una vez que está listo simplemente lo desmoldas y tienes estos snacks deliciosos que realmente lo puedes comer en cualquier momento durante el día. Son demasiado ricos. Podrías haber agregado incluso un poco de proteína en el relleno si quieres agregar más proteína, pero totalmente opcional. Y miren lo lindo que se ve. Los guardas en la refrigeradora en un envase cerrado y listo. Esta es una de mis recetas favoritas porque es de esas recetas que parecen complicadas, pero realmente son demasiado sencillas. Así que les voy a mostrar lo fácil que es. Vamos a tomar fruta, cualquier fruta que tú prefieras, algo que no bote mucho líquido, que se pueda combinar con chocolate, como las fresas, frambuesas o de repente arándanos. Vamos a tomar esas fresas y las estoy picando en cubitos chiquititos, o los puedes hacer en trozos más grandes. Y también vamos a utilizar pistachos o cualquier fruto seco que tú quieras que tengas en casa. Tenía pistachos, así que me voy a dar el tiempo de pelar uno por uno y luego vamos a derretir chocolate. Un chocolate de buena calidad, como siempre. Lo puedes hacer utilizando baño María o lo puedes hacer simplemente en el microondas y te ahorras un montón de tiempo. Vamos a utilizar un chocolate saludable. Ahora hay muchísimas alternativas con diferentes tipos de endulzantes. Elijan la que ustedes prefieran. Luego simplemente con vino se termina de derretir y lo que vamos a hacer en ese caso es utilizar unos moldes de silicona que hoy en día se pueden conseguir en muchos lugares y realmente son bastante económicos. Vamos a tomar nuestras fresas y las vamos a colocar sin ningún orden por encima. Vamos a hacer lo mismo con nuestros pistachos y luego lo que vamos a hacer es simplemente bañar con chocolate. Así de simple, bañarlos con chocolate a la altura que ustedes quieran, dependiendo de cuán grueso quieran estas donitas
donitas. Y una vez que esto está listo, lo vamos a llevar a la refrigeradora. Esto se va a endurecer bastante rápido, en de repente 15 minutos, 20 minutos ya debería estar listo, incluso menos. Y una vez que está listo, lo desmoldas así de fácil porque estás utilizando estos moldes y tienes estas donitas de chocolate con pistachos que realmente se ven súper difíciles de hacer y son bastante sencillas. Yo había visto esta receta muchísimo por TikTok y también por Instagram y realmente no me tomó casi nada de tiempo hacerlas. Incluso para regalar sería una excelente idea, simplemente combinando diferentes frutas con diferentes frutos secos y te queda algo bastante bonito y obviamente delicioso. El primer ingrediente es una banana bien madura. Mientras más madura esté, mucho mejor porque será mucho más dulce y le va a dar una textura increíble a estas galletas. Luego puedes agregar la mantequilla de maní. Yo estoy usando una mantequilla de maní natural hecha únicamente con maní porque tiene que ser un sabor bastante intenso y también nos va a agregar una textura bastante cremosa. En este momento también podemos agregar nuestros ingredientes secos que van a ser harina de avena. Puedes también utilizar proteína en polvo, ya sea sabor a vainilla o de repente del sabor que tú prefieras. Yo voy a utilizar vainilla. El polvo para hornear también lo vamos a agregar aquí y una pizquita de sal. Si prefieres unas galletas un poco más dulces, puedes agregar también azúcar de coco, aunque si tu banana está bien madura y tu proteína ya viene endulzada, este paso realmente sería opcional. También estamos utilizando chispas de chocolate que las puedes incorporar con movimientos suaves para poder distribuirlas en toda la masa. Me encanta siempre reservar algunas de estas chispitas de chocolate para poder agregarlas por encima antes de meterlas al horno. De esa manera este detalle muy simple hace que se vean muchísimo más apetitosas una vez que están listas. Vas a colocarlas en una bandeja dejando un espacio entre cada una. Siempre puedes aplastarlo ligeramente con la parte posterior de la cuchara o tus dedos. Esto es importante porque las galletas prácticamente no se expanden mientras se hornean, así que la forma que les des será muy parecida al resultado final. Una vez que las llevamos al horno, estas se van a cocinar en aproximadamente unos 12 a 15 minutos. Cuando salgan del horno, las dejas reposar unos minutos antes de moverlas. Ahora mira el resultado. Realmente estas galletas son suaves por dentro, con un dulzor natural de banana y ese toque perfecto de chispas de chocolate derretidas. Son ideales para acompañar con un café, disfrutarlas como snack o como de repente un desayuno rápido cuando necesitas algo práctico y saciante. Siempre puedes cambiar las chispas de chocolate por algún tipo de fruto seco o simplemente hacerlas sin ningún tipo de relleno. Para esta receta vamos a empezar con galletas de arroz y lo que vamos a hacer es cortarlo en trocitos. La mejor manera de hacer esto es simplemente utilizando nuestras manitas limpias, aplastándolo hasta que obtengamos trocitos pequeñitos. Luego vamos a dejar esto a un lado y en un bol vamos a combinar mantequilla de maní. Yo siempre trato de utilizar una que no sea demasiado espesa. Vamos a agregar también miel, que puede ser miel de abeja, miel de maple. Vamos a combinar simplemente para unir esto y también vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla. Una vez que tenemos estos ingredientes líquidos ya combinados, podemos agregar nuestras galletitas de arroz que hemos roto en trocitos pequeñitos y vamos a combinar. Se va a poner bastante espeso, pero esa es la idea, que se pueda manejar de alguna manera con las manos. Así que si crees que de repente le falta o tiene mucho líquido, entre comillas líquido, pues entonces podrías agregar un poquito más de galletas o al revés, podrías agregar un poquito más de miel o un poquito más de mantequilla de maní si crees que de repente está muy seco, pero a mí me salió perfecto, así que acuérdense que siempre la receta, las cantidades, todas las pueden encontrar en la cajita de descripción. Vamos a formar bolitas una por una, obviamente que sean todas del mismo tamaño, porque las vamos a bañar en chocolate y no saben lo crocante que va a quedar, porque estas galletitas de arroz son bastante crocantes, así que va a salir súper delicioso. Y esa es mi parte favorita porque vamos a cubrir cada bolita con chocolate. Si tenemos que trabajar un poquito rápido
rápido. Y esto va a ir a la refrigeradora para que el chocolate endurezca y se ponga bastante firme. Vamos a repetir esto con todas las bolitas. Le puedes agregar una pizquita de sal, o si quieres puedes agregar de repente un poquito de coco rallado por encima. He visto que también a algunas personas les gusta eso. Y ya está listo, prácticamente está listo. Lo llevas a la refri, esperas unos, no sé, 10-15 minutos y están listos para llevar contigo, para comerlo de inmediato. Me gusta guardarlo en un Pirex completamente cerrado. Es perfecto para ponerlo en tu lonchera, o incluso cuando estoy yendo al gimnasio y quiero algo súper rápido, tomo uno y me lo voy comiendo en el camino. Miren cómo queda por dentro. Queda súper crocante, delicioso con la mantequilla de maní y todo hecho en casa, así que es bastante natural. Para preparar estos brownies de zucchini o de zapallito italiano, como ustedes lo conozcan, vamos a cortar nuestro zucchini en trocitos. Vamos a licuar todos los ingredientes más adelante, por eso que lo estoy cortando en trocitos. No tienen que ser cortes perfectos ni nada por el estilo, simplemente lo cortamos para poder ayudar a la licuadora y lo vamos a dejar a un lado. Luego en un bol vamos a combinar nuestros huevos. A esto le vamos a agregar un poquito de vainilla, vamos a agregar miel y vamos a agregar también nuestro zucchini, que en realidad todo se va a licuar. Yo estoy utilizando una licuadora de inmersión, pero si quieres usar una licuadora regular también va a funcionar. Acá podemos agregar ya los ingredientes secos. Estoy utilizando harina de almendras junto con cacao en polvo. Vamos a agregar un poquito de polvo para hornear, una pizca de sal, y esto va a formar nuestra masa para los brownies. Vamos a utilizar un molde cuadrado de 20 por 20 centímetros por 20 que está previamente engrasado, o puedes utilizar papel manteca. Esto va a ir a un horno precalentado, 175-180 grados centígrados, y a mí me tardó entre 25 a 30 minutos. Si quieren que tenga esa textura brownie, no lo tienen que sobrecocinar porque si no se va a poner un poquito seco, pero igual estaban deliciosos. Podrías agregar chispas de chocolate por dentro que también quedan divinos, pero yo quise agregar simplemente las chispas de chocolate por encima. Una vez que salen del horno, los dejas entibiar y están listos para disfrutar. Son perfectos para poder llevarlo contigo a cualquier lado, para tenerlo listo en caso que se te antoje algo dulce y de paso pues estás comiendo un poquito de verduras allí dentro sin darte cuenta. Así que acuérdense que las cantidades exactas siempre las encuentras en la cajita de descripción. Y con esto vamos a terminar con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se pongan en acción y preparen alguna de estas recetas y me cuenten si es que les gustó, qué es lo que hicieron diferente. Y si tienes alguna sugerencia siempre lo puedes dejar en los comentarios. Les envío muchos besitos, no olviden de suscribirse, de regalarme un like y estoy segura que nos vamos a ver muy pero muy prontito con muchísimas más recetas.